Bueno, estamos acá con Andrea Álvarez, una baterista muy importante de Argentina. Empecemos por el principio. Dale. ¿Qué te hizo que te intereses por la música? En realidad, mi papá y mi mamá. Porque yo venía de una familia, o sea, mi familia es muy famosa la historia de que cuentan las amigas de mi mamá de que yo era bebé y me ponían una cuna abajo de un limonero y ponía música clásica. Y por eso las amigas de mi mamá, cuando hay gente que tiene problemas, dice, a esa le faltó el limonero. Entonces, es como que a mí me sobró el limonero. Claro. Porque yo no recuerdo mañana de fines de semana donde no había discos y discos en mi casa. Y a partir de ahí es como que quedó, yo siempre digo, yo ya no sé si yo me interesé en la música o la música se interesó en mí, porque Claro. yo ahí tenía 5 o 6 años, era muy chiquita. Entonces mi hermano era un año más chico que yo, íbamos los dos todos los sábados. A mí no te creas que me gustaba tanto, pero me era muy fácil. Las notas, los ritmos, me era fácil. Y de ahí siempre toqué. Qué bueno. ¿Siempre te interesó la batería o No, era música en no, la general? batería no existía para mí en ese Claro. momento, ¿no? O sea, yo tocaba música clásica y tocaba flauta. Después empecé a tocar clarinete y mi hermano era el que se dedicó a la percusión, de que después terminó tocando el saxo. Y la batería me empezó a interesar cuando empecé a escuchar rock, que igual no fue de grande, Claro. yo tendría 7 8 años, ya escuchaba rock por los amigos de mis amigos y porque mis viejos me llevaban a ver las películas de los Beatles, mi papá me compraba el disco de los Beatles, o sea, Mm, y, eh, y entonces la batería, a mí me gustaba Ringo y la batería me llamaba la atención, pero recién ya más de adolescente, de 13 mm. años, cuando entré al secundario, es como que dije, ah, no, yo querría tocar rock. Y enseguida, nunca pensé en otro instrumento, pensé en Mm. cantar y en tocar la batería. Después, a tus 16 años, entraste en la banda de Lito Vitale. ¿Cómo Sí, fue la primera experiencia? era una banda que se llamaba Mía, Músicos Independientes Asociados, y era una banda de toda la familia Vitale y más personas. Era como un colectivo de músicos. Y fue la primera banda independiente de Argentina. De ahí salieron los redondos también en cuanto a la filosofía de... Ellos eran los primeros que se hacían sus propios discos, los vendían ellos, Mm, empapelaban ellos la pared, o sea, hacían todo, boletines, tenían varios subgrupos. Como yo era fanática de la música, me gustaban las cosas raras y todo, y eran como de una elite. claro. Los conocí, dio la casualidad, pero porque había muy poca gente en el ambiente, igual vivíamos re lejos. Empecé a tomar clases de batería, mis viejos se hicieron amigos de sus viejos, yo empecé a tomar clases de canto con Liliana Vitale, y ahí esa cercanía hizo que, bueno, yo tocaba bien y se empezaron a armar subgrupos en mía con los más nuevos, y después ahí toqué la batería y después canté en el coro en una obra que se llamó La Compañía del Circo Mágico, que era una obra que se hizo un ciclo en un teatro Lavalle, que no sé si Mm, existe ahora, que fue muy famoso en esa época, y ahí yo estaba en el coro. O sea que yo ya a los 17 años mm, ya formaba parte de un grupo del cual yo había sido fan, si bien estaba entre las nuevas, estaba Mex Urtiberea también entre los nuevos, este, en lo mismo que yo estaba Mex, y formaba parte de eso que yo había empezado siendo alumna. claro. Y después de eso fue donde yo conocí, o sea, empecé con mi primera banda. Y justamente te pregunto cómo se formó tu primera banda. En realidad la Rush. banda Rouge estaba formada ya. En esa época no había casi mujeres que tocaban, y Rouge era una banda que tocaba temas en inglés y todas las que la formaban eran esposas de algunos músicos conocidos que tocaban, que eran músicas, pero Mm, digamos que empezaron a tener un lugar, era muy difícil para la mujer. Empezaron a tener un lugar por ser las esposas de se conocían o claro. cantantes. Bueno, esa banda fue mutando a lo largo de un año y en la formación final, un momento que se fueron todas, y la que tocaba la batería, que era la única baterista que había, se llamaba Mari Sánchez, tocaba con Sandra Mianovich. Y era alumna, ya ahí yo tomaba clases con otro maestro que se llamaba Horacio Gianello, y Mari Sánchez había sido alumna de él. Entonces, es como que estaba Mari Sánchez y 10 años después aparecí yo.
Y Mari Sánchez se fue a vivir a España. Y dejó de tocar la batería. Entonces, yo era la única que quedaba y justo había conocido, se había rearmado Rush, había quedado una sola original y, y la baterista, o sea, y siempre me cuenta Claudita que dijo, yo conozco una chica que toca la batería porque una vez compartimos una sala de ensayo y que cada vez que la llamo a la casa está tocando. Que era verdad, me llamaba Qué y me decía, ¿qué bueno. estás haciendo? Estoy practicando. Y yo mientras hablaba me ponía el teléfono así, tocaba en el piso, estaba siempre tocando. Entonces me llamaron y primero no estaba María Gabriela Pumer. Primero había otra violera y en esos ensayos no funcionaba y María Gabriela aceptó entrar. Y ahí se armó el Rush que fue conocido, con temas originales, no en inglés, todo castellano. Ya era la época de Malvinas, no se cantaba más en inglés. Y bueno, y esa fue como mi primera banda y aparte fueron mis primeras amigas que estaban en la misma que yo. ¿Y cuál fue tu mejor recuerdo tocando con los Ed Soda? Con los Soda. Claro, O sea, Ed Soda. Bueno, fue cuando estaba en Soda, qué sé yo. O sea, los recuerdos son muchos, buenos, malos, más o menos. el que quieras. Y lo mejor es el principio, Mm, ¿viste? La primera vez. Lo que pasa es que todo medio que me pasaba muy naturalmente. O sea, yo tuve varias situaciones con Soda Stereo antes de formar parte de Soda Stereo. Yo ya los conocía, habíamos compartido shows con Viuda e Hija, mm, formaban parte de la escena musical. Yo vivía en Estados Unidos y cuando ellos iban a Estados Unidos me llamaban siempre, salíamos a comprar, éramos mm. amigos, así. Y bueno, cuando empiezo a tocar no era que yo no los conocía ni nada. Eh, Uno de los mejores recuerdos fue cuando entendí en, en el ensayo, me di cuenta de que me quedaba. Mm. Porque yo entré, tipo, dice Gustavo que vengas a probarte. Y entonces empezamos a tocar, y bueno, no se entendía bien qué era, viste, era una cosa medio exigente, estaban todos, nadie decía nada. Mm. Y hubo un momento en que empezamos a tocar un tema que era Juego de Seducción, Sí, sí. y yo ni lo conocía el tema, yo no conocía los temas de Soda, no me ¿No? importaba, no era ni fan, ni era seguidora de Mm. nada. Y yo lo toqué como si fuera un tema nuevo. Y empecé a hacer un montón de cosas con los encerros. Y a él le encantó y se empezó a armar toda una situación que fue evidente que yo había hecho un aporte que marcaba que yo me quedaba. Mm. Y otra pregunta que te hago ahora. ¿Vos Sí. estuviste en la gira Me Verás Volver? No, solamente hice el último show. Ah. Sí. Y contanos, qué aprendizajes obtuviste trabajando con Charlie? ¿Con Charlie Alberti o con Charlie García? Charlie García. Charlie García. Bueno, ahí fue distinto, porque yo con Charlie era bastante amiga en Nueva York, pero bastante. Cada vez que venía me llamaba, salíamos, íbamos a shows. Este, Era muy divertido estar con él, pero yo había sido fan de Charlie García. Yo era seguidora de Sui Generis, seguidora de La Máquina de Hacer Pájaros, tenía los discos, iba a todos los shows. No me gustaba Serú Girán, pero digamos que lo registraba, porque Serú Girán apareció cuando yo ya tocaba, entonces para mí Serú Girán era comercial y no me gustaba. Pero yo lo registraba como una estrella de rock. Cuando yo lo conozco en Nueva York, nos empezamos a hacer amigos y en Nueva York no lo conocía nadie. Entonces yo conocí a un Charlie García Mm. que no tenía nada que ver con él, que era acá. Entonces, bueno, la pasamos re bien. Imagínate, yo viví 3 años y en esos 3 años él viajaba 2 o 3 veces por año. Estuve en la grabación de un disco de él muy bueno, viajaba muchas veces. Y era muy divertido, aparte me llevaba a mí, a mis amigas, a todos lados. Bueno. Entonces, cuando él me llama para tocar, que ese fue el primero lo mejor que tengo de él es que él me impulsó a tocar la percusión y me dijo, me avivó de esto, me dijo, si vos querés volver a Buenos Aires, porque yo estaba pensando si volvía, si me quedaba en Nueva York, vos tenés que tocar percusión porque la última moda ahora es las chicas que tocan percusión, que cantan. Si vos aprendés, te llevo para tocar conmigo y aprendí a tocar la percusión. Entonces yo me puse a tocar la percusión
Y él me lo dijo clarísimo, me dijo, si vos seguís tocando la batería y querés ser baterista de las bandas grosas, no te van a llamar nunca una mujer para tocar la batería. En Argentina faltan 20 millones de años para que pase eso. En ese momento estaba Prince tocando con Sheila E. Era sensación. Entonces yo me puse a estudiar percusión y en un momento él me llamó y me dijo, volvete para Buenos Aires, papá, y yo quería volver con mis viejos, o sea, los extrañaba, qué sé yo. Volví, me fui a Brasil con él y en realidad casi ni toqué, porque nunca vino a ensayar, porque ahí conocí otro, Charlie García, no podías caminar 2 cuadras, Claro. era insoportable, yo le decía, pero vos no podés caminar 2 cuadras, yo no entendía nada. No, volvamos a tu casa, le decía, yo no aguanto estar en la calle, es un embole, no se podía hacer nada. Y aparte era insoportable, un pesado, eso era un imbancable. A la vez era requerible todo lo demás, pero él no era el mismo que yo conocía. Y que no lo conocía nadie, vos andabas normal por la calle. Y que me compró mis primeros timbales, una ternura, un capo. Después, bueno, fuimos a Brasil, nunca quiso ensayar, no quería que yo toque la percusión sin ensayar. Entonces a mí me pasaba que él quería que yo cante los coros y después íbamos a ensayar la percusión. Y yo no quería cantar los coros, yo quería tocar. O sea, para mí cantar los coros en ese momento era minimizar. Ahora me doy cuenta que cantar los coros es re difícil. Pero en ese momento yo no quería ser corista, que era una palabra menor, era donde se las llevaba a las mujeres. Entonces, hicimos esa gira y yo cuando volví la gira, a mí no me gustó nada todo eso. La pasé bien, me divertí, sí, bárbaro, joda, pero yo no quería, no me interesó todo lo que pasaba ahí. Y cuando llegué le dije a mi mamá que yo no, le dije, mira, yo no, mi mamá igual se puso contenta. Sí. Dije, mira, yo prefiero no tener plata ni nada, pero yo no quiero saber más nada. Me acuerdo que fui al Gran Rex. Ellos tenían ensayos en el Gran Rex y él ya había puesto a Fabiana Cantilo, porque yo ya le había dicho que no quería. Y yo fui ahí. Porque lo que tiene más que nada la gente así del rock es que les cuesta mucho despedir a la gente, ¿viste? Les cuesta mucho la parte fea. Que en realidad no es despedir, porque está más ponerte a charlar y ponerte de acuerdo porque es mutuo en general. Entonces, yo no quería ni ver. Pero, y él agarró, y tuvimos una charla y yo le dije que por qué no me había hablado, si él ya sabía que yo no quería estar más, bla, 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 y bueno, y quedamos re amigos. Justamente por haber tenido esa charla. Mejor. Y que aparte para mí Fabiana Cantilo era la que tenía que hacer los coros con él, era eso, cerraba todo. Yo no solo que a mí no me gustaba, sino que yo no era la persona que tenía que hacer eso. Entonces, yo ya me puse a tocar con otras personas, pero fue una experiencia que estuvo buena, porque obviamente todas las experiencias te hacen crecer, pero no es que tampoco estuve tanto tiempo como para captar algo musicalmente. De todas maneras, si vos estás en un bar en Brasil y una persona con la cual vos te formaste musicalmente cuando eras chico, escuchabas los discos y se pone a tocar al lado tuyo los temas que vos escuchabas cuando eras chiquita y lo tenés al tipo al lado y te los está tocando, obvio que es importante, ¿entendés? Claro. No es cualquier cosa. Entonces, lo que pasa que, como te digo antes, yo lo vivía de una manera tan natural que a mí me pasaba y yo me doy cuenta ahora. En ese momento yo no le daba bolilla. O sea,